aleluya. Hermano, hermana, bienvenido a la casa del Señor, porque hoy Dios tiene planes de bienestar para tu vida y para la mía. Glorificado sea el nombre del Señor. Magnífico es el nombre de Dios y hoy exaltamos su nombre porque es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermano y hermana, queremos darle la bienvenida a este lugar. Queremos decirle que hoy Dios tiene algo especial para usted. Ministerios Fe y Milagros. Ministerios Fe y Milagros, hoy le damos a usted la bienvenida y le decimos, abra sus brazos para que el Señor Dios Todopoderoso hoy le visite a usted. Amén. Hermano, sabe, hoy es un regocijo tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo que el Señor hoy tiene para nuestras vidas, para su vida y para la mía. Y hoy yo creo en el nombre de Jesús. Estoy prácticamente seguro, amado y amada, de que hoy Dios va a hablar a su espíritu, a su vida. Dígale hoy conmigo: Señor, recibo tu palabra. Recibo hoy, Señor, la palabra que tú has de traer para mi vida. Te doy gracias, Señor, porque hoy tú dispusiste este día para que nosotros podamos, Señor, recibir la instrucción tuya que proviene de lo alto, Padre Celestial, para que nosotros día con día podamos crecer, para que nosotros podamos estar más cerca de ti, Señor, y para que nosotros podamos hacer cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios por esto. Amado y amada, quiero hoy que usted me acompañe a la palabra del Señor. Pero antes de indicarle dónde quiero que me acompañe, quiero decirle lo siguiente, hermano y hermana. Usted y yo, muchas veces, nos vemos en situaciones, involucrados en circunstancias, que estas circunstancias probablemente vayan a afectar nuestra vida, sean circunstancias de aflicción, sean circunstancias de incomodidad, sean circunstancias que hagan que te sientas abrumado ante esa circunstancia, situación que estás viviendo. Cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta que llegamos a un momento en el que debemos de tomar una decisión que se te presenta, que se nos presenta en nuestra vida como si fueran dos caminos. Un camino por el lado derecho y un camino por el lado izquierdo. Aquí en este instante es donde nos damos cuenta que se nos presentan dos caminos para escoger, dos caminos que tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre ellos dos uno, el que debemos de seguir. Y ahora sí quiero que me acompañe por favor al libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 24, verso 2. Jeremías, capítulo 24, verso 2. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una canasta contenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra canasta contenía higos muy malos que no se podían comer de tan malos. Nuevamente quiero enfatizar este verso de la palabra del Señor, hermano y hermana. Dice que hay dos canastas, una en la que hay higos buenos, maduros, y otra canasta en la que hay higos muy malos que no se pueden comer. Desde el Génesis, en el capítulo 4 del libro de Génesis, se ha tratado el tema durante todas las escrituras acerca de dos elecciones, de dos escogencias. Y específicamente le habla acerca de la historia, por ejemplo, del capítulo 4 de Génesis, de Caín y Abel. Es una historia que habla de dos hermanos diferentes, de dos caminos que tomaron ambos diferentes.
Y esto se remarca durante toda la escritura, hasta inclusive el libro de Apocalipsis, donde durante toda la palabra nos vemos en una situación de escoger a Dios o a falsos dioses, de escoger la justicia o la maldad, de escoger la sabiduría o la falta de sabiduría, o escoger el camino estrecho o el camino ancho. Y específicamente el libro de Mateo capítulo 7 verso 13 nos dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ya la palabra de Dios nos está indicando durante muchos pasajes, durante toda la palabra, que usted y yo nos vamos a ver enfrentados en algún momento en una situación de tomar una elección de esos dos caminos. Y es el momento en el que usted y yo debemos de tomar nuestra vida bajo la lupa de las Escrituras, basados en la palabra del Señor, para que nuestra decisión de tomar el camino sea la decisión correcta. La alegoría que leemos a partir de la visión del profeta Jeremías, volviendo al libro de Jeremías capítulo 24, esta visión que ve Jeremías en el verso 2 nos indica esto. Él vio dos canastos, uno con buenos higos maduros, y otro con higos muy malos. Estos dos canastos representan la línea a seguir, la respuesta que el pueblo de Dios tomó bajo un sufrimiento constante y sostenido. Mientras ambos grupos, estos dos grupos que tomaron, estos dos grupos de higos, y en este caso específico del pueblo de Dios, que se separaron, tomaron dos caminos distintos. Ambos tuvieron esa situación de aflicción, porque vinieron los enemigos, el imperio babilónico, y fue a sitiar Jerusalén. Aunque ambos estuvieron en esta situación de aflicción, algunos decidieron volver su mirada al Señor y honrar a Dios. Sin embargo, otro grupo, otra parte del pueblo de Israel, decidieron darle completamente la espalda a los caminos del Señor. Aquí es donde se presenta esto. Ahora quiero traerte una comprensión conceptual de la situación que estaba pasando en ese instante. Con base en la historia, el imperio babilónico en el año 597 a.C. tomaron cautivos a parte de los habitantes de Judá, dentro de los cuales estaba el rey Jeconías. Y junto con el rey se llevaron a soldados, se llevaron a artesanos. Los soldados se los llevaban para evitar que se volvieran a levantar en armas contra ellos, contra los que se los llevaron. Y a los artesanos para que el imperio babilónico siguiera levantando estructuras y demás cosas que ellos querían hacer. Ahora bien, se llevaron a este grupo de personas. Este grupo de parte del pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado a Babilonia, en una tierra extranjera, en una tierra extraña. Pero hubo un grupo de habitantes que no se fueron en ese exilio. Un grupo de habitantes que fueron liderados por el rey Sedequías, que fue el que quedó posterior a Jeconías. Y ellos se quedaron en ese lugar habitando esa tierra de Jerusalén. Ahora quiero plantear una pregunta el día de hoy para usted, hermano y hermana. ¿Cuáles crees que son aquellos más beneficiados de esta separación del pueblo de Israel? ¿Los que fueron cautivos o aquellos que no fueron al exilio?
¿Cuáles crees que fueron los más beneficiados de esto? Aquellos en los cuales vino el imperio babilónico, se llevó al rey, a sus príncipes, a los artesanos, a los soldados, se los llevó cautivos. O aquellos que se quedaron en esa tierra, en la tierra de Jerusalén. En primera instancia, hermano y hermana, quiero decirle esto: nuestra lógica humana pensaría que los más beneficiados fueron aquellos que no se fueron al exilio, aquellos que no fueron tomados cautivos y que se los llevaron. Pensaríamos inicialmente esto, pero quiero decirte algo: la palabra de Dios trae revelación a nuestra vida, y hoy Dios quiere traer revelación a tu vida a partir de esto, hermano y hermana, para que tú y yo podamos tener esos elementos del Señor para tomar decisiones correctas de aquí en adelante, hermano y hermana. Quiero decirte que en la visión del profeta Jeremías, esta postura no es la que se plantea. De hecho, es a la inversa. Pero antes de entrar a esto, quiero decirte algo muy importante, hermano y hermana. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos que una vez que llegamos a ser hijos de Dios, que aceptamos al Señor, pensamos que nuestra vida, tanto física, humana, se le podemos decir, como la vida espiritual, la vida en Cristo, se nos presenta como una vida fácil, como una vida apacible, o hasta podría mencionar que un tanto relajada. Sin embargo, Dios nos habla en su palabra y nos enseña a partir de la palabra del Señor durante mucho texto de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel vivió mucha aflicción antes, durante y posterior a la salida de Egipto. Fue un pueblo con mucha aflicción, con mucho ataque, con muchos enemigos. Un pueblo que siguió sufriendo muchas circunstancias por la situación que vivía en ese momento. Además, quiero recordarte que en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús nos menciona y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, el pueblo de Israel sufrió mucha aflicción durante mucho tiempo, pero muchos hombres y mujeres del pueblo de Israel tomaron una decisión de confiar en el Dios verdadero, de confiar en el Dios poderoso, de confiar en ese Dios creador, en ese Dios poderoso que tú y yo tenemos. Pero muchos otros tomaron otras decisiones, y las decisiones en las que se vieron involucrados es decisiones de darle la espalda al Señor. Ahora bien, quiero decirte esto que te estoy diciendo acerca de que la vida del cristiano, la vida de quien acepta al Señor en su corazón, es una vida de aflicción. Con esto no te quiero desanimar, hermano, hermano. No quiero quitarte la alegría, no quiero que esta sea una palabra de desánimo. Más bien a la inversa, hermano, al contrario. Quiero que tú puedas entender el día de hoy de que Dios anhela que tú y yo sepamos que aún en medio de la aflicción, el exilio o el cautiverio, Dios tiene un plan perfecto de amor y salvación para tu vida. Hoy es tiempo de que puedas entender esto. No es simplemente alejarnos de la aflicción. No es decir, ya no tengo escapatoria, no es decir, ya no tengo futuro, ya no tengo esperanza. Quiero decirte, la esperanza está en Dios si tú vuelves tu mirada a Él. Si tú decides caminar en la línea en la que el Señor hoy te pone, hoy te dice. Conforme a la visión de Jeremías, hermano y hermana, los higos buenos, esos higos maduros, son la parte del pueblo de Israel que fue cautiva y llevada al exilio en Babilonia. ¿Sabes? Hoy puede ser que tú estés pensando y puedes estar diciendo que eso no tiene sentido. ¿Cómo es que los higos buenos,
Los maduros son aquellos que son llevados en cautiverio, son llevados al exilio en Babilonia. Quiero que vayas al capítulo 24 del libro de Jeremías, pero en el verso 5, vaya conmigo ahí, y dice la palabra del Señor: así dice Jehová, el Dios de Israel, como a estos higos buenos, así reconoceré para bien a los cautivos de Judá, que envié de este lugar a la tierra de los caldeos. El Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, está diciendo: así como estos higos buenos, maduros, que se pueden comer, que la gente los puede ver y va a decir: wow, qué bien se ven. Esos higos son el pueblo de Israel que fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Aquellos higos, aquellas personas que eran buenas en espíritu. No me estoy refiriendo a buenos de buenas personas, me estoy refiriendo a personas dispuestas, a personas maduras, a personas claras de lo que quieren en Cristo, que no importa que sean llevados a la aflicción o al cautiverio, van confiados en el Dios que tienen por delante. Así dice Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así reconoceré para bien a los cautivos de Judá. Estos higos buenos representaban, como le estaba mencionando, hermano, a esta parte del pueblo de Israel que fue llevada a Babilonia. Porque el Señor estaba seguro de algo, hermano. No importa que ellos iban a irse hacia Babilonia, al exilio, el Señor estaba seguro que sus corazones iban a responder al corazón de Dios. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, tú y yo, en aflicciones que hemos atravesado o que estamos atravesando, que puede ser que usted hoy está atravesando esta situación hoy? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios ha permitido que atravesemos esto para que tú y yo volvamos nuestro corazón al Señor y entreguemos nuestra voluntad a Él, para que Él sea, así como dice en ese verso 5, que Él reconocerá para bien a los cautivos de Judá? Este pueblo cautivo, aún en su cautiverio, aún en su aflicción, aún en su circunstancia o en su problema, ellos decidieron convertirse al Señor. Ellos decidieron volver su mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos decidieron seguir el camino que Dios les ha trazado, creyendo y confiando en Jehová, de que su promesa iba a ser cumplida. No importa que ellos fueran llevados a Babilonia. ¿Sabes cuál era la promesa de este pueblo? Que ellos iban a volver a su tierra, iban a ser el pueblo escogido por Dios. En otras palabras, te quiero decir esto, hermano. Cualquier otra persona puede pensar: ¿cómo van a esperar esa promesa que Dios les dio si los llevaron cautivos a Babilonia? Hoy quiero decirte esto, amado y amada. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto en tela de duda una palabra de la promesa de Dios a nuestra vida cuando nos hemos visto envueltos en aflicción? Muchas veces nosotros recibimos palabra de bendición y el Señor te da una palabra donde te dice que vas a ser próspero, donde te dice que vas a ser sano, donde te dice que vas a ser libre. Pero en la primera aflicción que te enfrentas, pones en tela de duda esa palabra y esa promesa de Dios. ¿Sabes? Este pueblo, aun y cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ellos siguieron creyendo en la promesa de Dios. Ellos siguieron confiando en lo que ya Dios les había dicho y mantuvieron su vista siempre al frente de Jehová de los ejércitos. Dice el verso 6 del capítulo 24 de Jeremías: pondré mis ojos sobre ellos para bien y no para mal, dice Jehová. Haré que regresen a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. Wow, hermano y hermana, esta palabra es para usted, recíbala.
tómela para sí. Dice, pondré mis ojos sobre ellos. El Señor hoy tiene sus ojos puestos sobre tu vida. Y dice el Señor, haré que regresen a su tierra, los edificaré y los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. ¡Wow! Esta es una palabra de promesa hermosa del Señor para ti en este día. Además de esto, hermano y hermana, a este pueblo, a esta parte del pueblo que fue llevado a Babilonia, Jehová les dice que les otorga un sentido de pertenencia, un sello que determina que Él va a tener cuidado sobre ellos, que determina que como pueblo ellos van a ser el pueblo de Dios y Dios va a ser su Dios. Dice el verso 7, lea conmigo el verso 7 en el capítulo 24 de Jeremías. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová y ellos serán mi pueblo y seré su Dios cuando se vuelvan a mí con todo su corazón. Y es que ahí es donde está el detalle, hermano y hermana. ¿Cuántas veces tú y yo en aflicción nos damos el tiempo de volver nuestra mirada al Señor con todo nuestro corazón? Muchas veces nuestra mirada se pone en otras cosas, en otras oportunidades o en otras circunstancias que no provienen directamente de Dios. Buscamos una salida fácil, buscamos una salida pronta, pero no buscamos la presencia del Señor, no buscamos su majestad, no buscamos su palabra, no buscamos sus promesas. Y preferimos buscar otro camino, tomar otro camino. Y aquí es donde viene la otra parte, hermano y hermana, diferente a esta que te estaba hablando, de este grupo, de esta parte del pueblo que fue llevada a Babilonia. En esta visión de Jeremías, los higos malos, que decía que no se podían comer, representan a este otro grupo de israelitas que no fueron cautivos, no fueron al exilio a Babilonia. Estos higos malos, hermano y hermana, estos higos malos que no gustan, que no se ven bien, que no son apetecibles. Estos higos malos hacen alusión a los judíos que después de la caída de Jerusalén, después de que vinieron los babilonios y destruyeron Jerusalén, este grupo fueron esos mismos que se quedaron en esta misma ciudad. Y dice la palabra del Señor que algunos otros de ese mismo grupo huyeron de vuelta a Egipto. Huyeron de vuelta a Egipto, sí. Vaya conmigo al verso 8 de Jeremías capítulo 24. Dice, y como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, así dice Jehová, así entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, a los demás que han quedado en esta ciudad y a los que moran en la tierra de Egipto. Este grupo de judíos, hermano y hermana, quiero referirme hacia esto. Prefirieron evitar pasar aflicciones. Prefirieron evitar ser llevados al exilio en una tierra extraña y extranjera. Y decidieron por lo más sencillo, lo más fácil en sus vidas. Decidieron dejar a un lado la promesa del Señor. Decidieron dejar a un lado lo que el Señor ya tenía para ellos y prefirieron lo más fácil para ellos, quedarse en una ciudad de Jerusalén completamente devastada. En una ciudad devastada. Y aún más fácil, algunos, al ver una ciudad devastada, dijeron, mejor nos devolvemos a Egipto. Huyeron a refugiarse en Egipto. Imagínese esto, hermano. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado después de que el pueblo de Israel saliera de la cautividad de Egipto
para que aún todavía en ese tiempo algunos decidieran volver a esa tierra de Egipto, que lo que les esperaba era muerte. Ellos creyeron, hermano y hermana, que sería más beneficioso quedarme ahí quietecito. Era más sencillo. Ellos pensaron que sería más bendecido quedarme así si permanezco en Jerusalén o si escapaban a tierra de Egipto. Por el contrario, Dios condenó esta actitud. Yo le llamaría conformista. Una actitud conformista. El verso 9 y 10 del capítulo 24 de Jeremías. Vaya conmigo allá a la palabra del Señor. Leo para usted. Dice: y haré que entre todos los reinos de la tierra sean objeto de terror, de temblor, de desgracia y de infamia. Y por proverbio, por refrán y por maldición en todos los lugares a donde yo los haya dispersado. Dice el verso 10: luego enviaré tras de ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que los elimine de la tierra que entregué a ellos y a sus padres. Es una palabra fuerte, sí, hermano, muy fuerte. Pero aquí yo lo que quiero es que tú también puedas ver algo. Hay dos caminos que tú y yo debemos de elegir. Un camino en el cual el Señor dice: no importa que estés pasando aflicción o que estés en cautividad, yo te voy a decir, haré bien para tu vida si tú vuelves tu mirada y tu corazón a mí. Pero dice también el Señor, hay otro camino en el cual decidieron quedarse en una ciudad devastada o devolverse a tierra de Egipto. Dice el Señor: a esos yo los enviaré espada, hambre y peste, hasta eliminarlos de la tierra que les entregué a ellos y a sus padres. Si tú y yo ponemos en perspectiva esto, hermano y hermana, nos podemos dar cuenta de que Dios hizo lo contrario a lo que inicialmente pensábamos, que era mejor quedarse en Jerusalén que ir al exilio en Babilonia. Quiero decirte esto: Dios usó el cautiverio para refinar la vida de ese pueblo que se fue a Babilonia. Sí, Dios quiere refinar tu vida y tu corazón. Dios no quiere una persona como la de antes. Dios no quiere que tú caigas en los mismos errores de antes. Dios no quiere que tú seas la misma persona de antes. Dios no quiere eso. Dios quiere refinar tu corazón. Dios quiere refinar tu vida. Dios quiere hacer crecer tu espíritu para que seas una persona conforme a su corazón. ¿Qué es lo que el Señor quería de este grupo, de este pueblo de Judá que fue al exilio? Con un objetivo claro, hermano y hermana. Dios quiere establecer un remanente dispuesto a ser obediente y temeroso al Señor. Sí, hoy quiero decirte esto: Dios quiere que tú seas ese remanente. Dios anhela que tú seas ese remanente. Dios no quiere que te quedes más en una ciudad devastada, hermano y hermana. Dios no quiere que tú vuelvas a vivir en medio de escombros. Dios no anhela que quiera que vivas en una casa destruida. Y mucho menos Dios anhela que tú vuelvas a Egipto. Dios no quiere que tú vuelvas a una esclavitud eterna. Dios no quiere que tú vuelvas al hambre. Dios no quiere que tú vuelvas a la pesadumbre. Dios no quiere que tú vuelvas a la muerte. Porque quiero decirte esto, hermano y hermana. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todos los soldados de Faraón que iban detrás de ellos a alcanzarlo y que murieron en las aguas, el pueblo determinó muerte para los israelitas. Cualquier otro que quisiera devolverse a Egipto o renunciaba a su Dios y renunciaba a su vida y se volvía a los dioses de Faraón o recibía la muerte. Dios no anhela eso para tu vida.
ni para la mía. Dios anhela que tú y yo seamos ese remanente, dispuesto a serle obediente a Él, dispuesto a serle temeroso, dispuesto a decir: Señor, aunque esté atravesando esta aflicción, Señor, aunque esté atravesando este problema, yo camino al frente porque voy confiado en que tú vas conmigo y que tú has determinado una promesa para mi vida. En muchas ocasiones, amado y amada, pensamos únicamente que somos bendecidos cuando nos va bien en la vida, y pensamos que somos maldecidos cuando la situación es contraria. Decimos: uy, cuando estoy en aflicciones, yo creo que me están cayendo las plagas encima. Siempre, muchas veces decimos eso, hermano y hermana. Hoy quiero decirte, el Espíritu Santo te está diciendo hoy a tu mente y a tu espíritu: no digas eso más. ¿Sabes por qué? Porque el Señor utiliza las aflicciones para hacerte crecer. El Señor utiliza las circunstancias difíciles para fundamentarte, para hacerte un remanente. Las aflicciones, hermano y hermana, quiero decirte esto: las aflicciones proveen bendición, o son una bendición cuando éstas nos fortalecen, cuando nos hacen crecer. Cuando tú y yo decidimos: sí, estoy atravesando una aflicción, pero me levanto en el nombre de Jesús para crecer y para ser fortalecido. ¿Sabes? En ese momento Dios de los ejércitos te está viendo y dice: ese es el hijo, esa es la hija que anhelo, ese es el hijo que quiero, el remanente que necesito, dispuesto a obedecer, le voy a hacer bien. Aleluya. Cuando nos hacen crecer, las aflicciones son una bendición. Pero cuando tú y yo nos dejamos morir por las aflicciones, hermano y hermana, cuando le damos la espalda al Señor, cuando dudamos de sus promesas, cuando olvidamos su palabra, hermano y hermana, quiero decirte esto: preocúpate ahora, porque ese es un camino incorrecto que estás tomando. No es el camino adecuado, es un camino de perdición. Es un camino de perder, hermano y hermana, lo que el Señor ya te ha dado. Y quiero decirte esto: el status quo, el conformismo, el estar tranquilo y quietecito donde estoy, es un obstáculo, es una maldición cuando nos separa y nos aleja de Dios. Es tiempo de ir entendiendo esto, mis amados, para poder decir: wow, ¿cuál es el camino entonces que debo de tomar? Muchas veces preferimos el camino más fácil, el camino más sencillo, el más corto, el que tiene menos obstáculos, el que tiene menos cosas. Pero quiero decirte esto: muchas veces esa decisión no es la decisión correcta. Y tal vez Dios te está diciendo: vete por este camino. Sí, más difícil, más tortuoso. La gente no te va a apoyar. Probablemente la gente te va a dejar solo o sola. Probablemente no vas a ver de forma inmediata las bendiciones de Dios. Pero quiero decirte esto: el Señor hoy te dio una palabra, te da una palabra profética en la que te dice: yo estaré contigo. Yo haré bien para ti si tú vuelves tu corazón a mí. Quiero aclararte esto, amado y amada: Dios no desea darle la espalda a nadie. Dios no desea darle la espalda a su pueblo. Dios no quiere esto, hermano. Pero esta revelación nos debe instruir a reconocer cuáles son aquellas decisiones correctas que debemos de tomar. A veces nos apresuramos. Estamos tan acostumbrados a este día a día de rapidez, de ir rápido en las cosas, que a veces tomamos las decisiones rápidas. Oiga, hermano, sin consultarle a nuestro Dios, sin decirle al Señor: Señor, quiero que seas parte de mis decisiones. Hoy te hago parte de ellas. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Ayúdame a tomar el mejor camino. Y quiero decirte esto, reiterarlo: Dios no quiere darle la espalda
a su pueblo. Pero es que Dios, quiero decirte así, el Señor no puede tolerar un estilo de vida que no se arrepiente a la iniquidad, que no se arrepiente al pecado. Y muchas veces es más fácil tomar el camino del pecado, del placer momentáneo, de lo que va en contra de la palabra de Dios. Es más fácil eso, sí, hermano, quiero decírtelo. Es más sencillo eso. Es más fácil que tomar la decisión de ir por el camino de lo que Dios me dice que tengo y que no tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque tengo que renunciar a mi orgullo, porque tengo que renunciar a mi altivez, porque tengo que renunciar a lo que me digan los demás. Pero el Señor te está diciendo: yo quiero que tú seas obediente y que seas temeroso a mi palabra. Y Dios responde fuertemente, hermano y hermana, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos sobre qué sucede, qué le sucede a aquellas personas que deciden vivir bajo una vida considerada bajo su propio criterio, en una vida de iniquidad continua. Quiero decirte lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, verso 28, y dice: y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente vana para que hicieran lo indebido. Existen consecuencias muy serias, hermano y hermana, cuando tú y yo tomamos un camino que no es el correcto. Cuando tú y yo tomamos un camino que no es el camino que Dios nos está diciendo que tomemos. Existen consecuencias severas, hermano, en esa decisión correcta de seguir a Dios o de no seguir a Dios. Cuando decidimos no seguir a Dios y alejarnos de Él, nos vamos a consumir en nuestros pecados e iniquidades. Nos vamos a consumir en esas decisiones incorrectas, quedándonos en una tierra devastada o volviéndonos a una tierra en la que lo que nos espera es la muerte. Si pasamos alguna aflicción, si pasamos alguna situación en nuestras vidas, pidámosle a Dios, hermano y hermana. Pidámosle a Dios que nos fortalezca, que no nos devuelva, no nos permita devolvernos a una tierra devastada. Que no nos permita devolvernos o refugiarnos en la tierra de Egipto. Hay que decirle: Señor, yo no quiero eso, no quiero mi vida anterior, no quiero mi vida en una vida llena de dudas, no quiero vivir en una vida llena de pecado, no quiero vivir en una vida llena de angustia. Quiero vivir conforme a tu propósito, Señor. Dios decidió cuidar a los cautivos que fueron exiliados a Babilonia. Y aunque ellos estaban en tierra extranjera, quiero decirte algo. ¿Sabes? Normalmente pensamos que cuando unas personas, o en este caso, fueron exiliadas a Babilonia, pensamos que ellos ya fueron enviados a una esclavitud severa, terrible. Quiero decirte esto: el Señor cuidó de ellos ahí en tierra extranjera. El Señor les permitió ser cuidados a tal punto, hermano, que el pueblo podía tener sus propios negocios allá en Babilonia. El pueblo que fue llevado al exilio en Babilonia, ¿sabes qué? Tenían sus propias casas. El imperio babilónico designó un lugar específico en donde iba a estar todo el pueblo de Israel. Sí, el Señor les cuidó. El Señor puso un domo ahí de una cobertura sobre ellos. A tal punto, hermano y hermana, que algunos judíos fueron considerados de este grupo, fueron considerados para ocupar puestos importantes en el gobierno babilónico. Y más adelante del libro de Jeremías te vas a dar cuenta que ahí se habla de Daniel. Hombre de influencia, hombre que fue llevado a ser el segundo al mando de los reyes de Babilonia.
Con esto que te estoy diciendo hoy, hermano y hermana, es: no le temas a los tiempos de aflicción. No te sumerjas en el temor de la aflicción. Más bien, sal de eso, levántate y confía en un Dios poderoso que está a tu lado. Confía en ese Dios que te va a sacar de esa aflicción y que aún en medio de la aflicción Él va a tener cuidado de ti. Quiero decirte esto: muchas veces nos hemos visto en situaciones muy difíciles. Muchas personas se han visto en situaciones muy difíciles, y aquellos que tienen su mirada puesta en el Señor, ¿sabes qué pasa? Hay personas que llegan y les bendicen. Hay personas que llegan y les dicen: no te preocupes, esto es tuyo, tómalo. Porque estamos viviendo una aflicción y eso nos bendice. No, te quiero decir esto, hermano, hermana. Nos damos cuenta de ese gran Dios que tú y yo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de decir hoy, amado y amada? Es: o tomo el camino fácil, donde no voy a estar en cautiverio, donde no voy a estar exiliado, pero sí voy a estar viviendo en una ciudad devastada, o sí voy a estar viviendo en una tierra donde desean mi muerte, o vivo durante el tiempo de una aflicción, pero confiado en Jehová, en su promesa y en su cuidado. Ante estas cosas, esa elección, tú y yo nos enfrentamos día con día. Y hay que recordar lo que dijo Josué al pueblo de Israel en Josué capítulo 24, verso 15. Y esto es algo que tú tienes que tomarlo para tu vida. Y dice Josué, les dijo así al pueblo: pero si les parece mal servir a Jehová. Voy a parafrasearlo un poco: pero si les parece mal ir a la aflicción con Jehová, dice Josué, entonces escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a los cuales rindieron culto sus padres al otro lado del río, esos son los dioses de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan hoy. Y termina Josué diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy estamos llegando a un punto de inflexión, amado y amada, a un punto de decisión. ¿Qué decides tú? ¿Decides por lo fácil? ¿Decides mejor irte por lo sencillo, pero sin Dios? ¿O decides tomar ese camino difícil, estrecho, pero tomado de la mano de Jehová de los ejércitos? Únicamente quiero decirte esto: hay dos caminos por elegir, solamente dos caminos por elegir. Uno que permita elegir o el camino de Caín o el camino de Abel, o el faraón o Jehová de los ejércitos, o Jesús y otros dioses. Pero nunca puedes elegir a ambos al mismo tiempo. No podemos decir que somos de uno y del otro al mismo tiempo. No existe un punto intermedio, hermano, hermana. No existe una línea divisoria donde tú puedes poner un pie de este lado y un pie del otro. No existe una tercera elección. O determinas seguir a Dios en los momentos más difíciles de tu vida, o eliges no seguir a Dios por las decisiones fáciles en tu vida. Hoy quiero terminar diciendo esto, amado y amada. La palabra del Señor es clara para ti y para mí hoy. La palabra del Señor nos está diciendo esto y nos dice: hoy es un tiempo de decidir. ¿Qué decides hoy? ¿Decides por ir con el Señor en medio de una aflicción, sabiendo que Él te va a cuidar, sabiendo que Él te va a respaldar, sabiendo que Él ya tiene promesa? ¿O decides por lo fácil? Mejor me voy, mejor escapo, mejor no le digo nada a nadie, mejor tomo lo sencillo y sigo haciendo lo mismo de antes, pero sin Dios. Pero sin Dios.
Hoy es tiempo de que tú y yo tomamos en consideración estos dos caminos y decidamos el camino correcto que ya Dios ha establecido para buscar ese remanente que es obediente y temeroso al Señor. Hoy quiero hacer una oración por ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, oh Dios, porque tú has traído en revelación a nuestra vida, Señor. Padre, es necesario esta palabra porque estoy a las puertas de tomar una decisión, porque estoy atravesando una situación difícil y no quiero tomar una decisión incorrecta. Gracias, Dios, porque tú has traído revelación a mi vida y hoy entiendo que tú anhelas que seamos parte de ese canasto de higos buenos, de higos maduros, no en el canasto de higos malos que no se pueden comer. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, Señor, seguir la decisión que tomó ese pueblo que fue llevado a Babilonia, que aun cuando fueron llevados a una tierra extraña que no era la suya, tú tuviste cuidado de ellos, Señor. Tú tomaste el control sobre lo que estaban atravesando. Tú tomaste la situación, Señor, para que ellos crecieran, para que ellos produjeran, para que fueran prósperos, influyentes en medio de esa situación. Reconociendo y confiando que tú ya les habías dado una palabra, Señor, una promesa de que iban a ser llevados a la tierra que tú les ibas a entregar. Padre, pero permíteme, oh Dios, ser consciente en mi espíritu, Señor, en el espíritu de cada vida, Señor, para que en el momento en que pase una situación no tomemos la decisión fácil, para que en los momentos en que viene una situación en nuestra vida no tomemos el camino sencillo. Él dice la palabra del Señor, el camino ancho que lleva a perdición. Padre, permítenos considerar tu palabra para saber y entender que si tomamos ese camino estamos en lo incorrecto. Y gracias a tu misericordia, Señor, que nos permite, Padre, venir a tu presencia y pedir perdón, oh Señor, para retomar el camino correcto que tú has decidido para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, por todas aquellas personas, oh Dios, que el día de hoy nos están viendo y que de alguna manera han tomado el camino incorrecto. Padre, ahora habla a su espíritu, habla a sus corazones, Señor, para que reconozcan a tiempo el error, Señor, y se aferren a tu misericordia y te pidan perdón, Señor, para empezar a vivir una vida acorde a lo que tú has establecido, acorde a tu promesa, acorde a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy atesoramos esta palabra, Señor, porque es la que nos ayuda a crecer, porque es la que nos fortalece, porque es la que nos lleva, Señor, a entender el propósito que tú quieres para nosotros. Ser higos buenos y maduros. Ser higos buenos y maduros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, Señor, porque tú eres un Dios majestuoso, un Dios poderoso. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu palabra de este día. Aleluya, amén y amén. Hermano y hermana, atesore esta palabra en su corazón, llévela a lo más profundo de su ser. Y si usted tiene que ir a la presencia de Dios a pedir perdón, vaya, hágalo. No tenga temor. No piense en qué dirán. Piensa en lo que el Señor te va a bendecir si lo haces, si vuelves tu mirada a Él. Amado y amada, quiero recordarle que el próximo miércoles tenemos enseñanza de la palabra del Señor a través de la transmisión por Facebook, y de hoy en 8 días tendremos servicio presencial. No se le olvide, hermano y hermana, estar atento a esto para que usted también pueda ser bendecido en su vida. Gracias, Dios le bendiga, y vamos a finalizar con un
una canción de adoración. Cierre sus ojos y permita que la presencia del Señor hoy venga a su vida.